Hola a todos. Si alguna vez han paseado por el barrio de Malasaña durante la noche, seguramente habrán escuchado aquella advertencia que los vecinos aún susurran entre dientes. Nunca te detengas demasiado tiempo frente al número 32. Es una frase sencilla, pero cargada de una historia que pocos se atreven a contar completa. Durante el día, ese edificio se confunde entre los demás. Una fachada gastada, balcones oxidados y persianas siempre medio cerradas. Pero cuando el sol se esconde, algo en el aire alrededor de esa casa cambia. Se siente más denso, más frío. Incluso los perros cruzan la acera para evitarla. Y todo comenzó en el tercer piso, en el apartamento número 3. Todavía se habla de Antonia, aunque ya han pasado más de 100 años. Era una joven callada, de esas que parecen vivir en otro tiempo. Se había mudado sola al tercer piso del número 32 en algún momento del otoño de 1889. Nadie sabía mucho de ella, solo que recibía muy pocas cartas y nunca recibía visitas. Siempre vestía de oscuro y jamás bajaba al portal, ni siquiera para comprar pan. Cada tarde, sin falta, se sentaba junto a la ventana, con un bastidor en las manos, bordando en silencio. A veces parecía murmurar mientras cosía, como si repitiera palabras antiguas que solo ella recordaba. Su rostro era pálido, siempre triste, y sus ojos, aun cuando no miraban a nadie, parecían observar algo más allá del tiempo. Una noche de enero, los vecinos comenzaron a quejarse de un hedor insoportable que emanaba del pasillo del tercer piso. Pensaron que algún animal se había muerto en las paredes, pero el olor venía claramente desde la puerta del apartamento 3. Nadie había visto a Antonia en días. Golpearon su puerta, llamaron su nombre. Silencio. Cuando finalmente forzaron la cerradura, una ráfaga de aire podrido les golpeó la cara. El interior estaba oscuro, aunque era de día. Las cortinas seguían cerradas, y allí, tendida sobre el suelo de madera, estaba Antonia, su cuerpo rígido, helado, sin signos de violencia. Pero lo que más horrorizó a todos fueron sus ojos, abiertos de par en par, fijos en un punto del techo, como si aún estuvieran viendo algo que nadie más podía ver. No hubo explicación médica. El doctor dijo que su corazón simplemente se detuvo. Sin embargo, nadie pudo explicar por qué no podían cerrarle los ojos, ni por qué su piel tenía marcas oscuras en forma de dedos alrededor del cuello, sin que hubiera presión visible. Peor aún, cada vez que alguien intentaba fotografiar el cuerpo para los registros, la imagen salía distorsionada. Su rostro, siempre fuera de foco, como cubierto por una niebla densa. Un fotógrafo profesional intentó usar una técnica con exposición larga. Lo único que logró fue una imagen en la que parecía haber otra silueta junto a Antonia, de pie, con el rostro completamente cubierto por sombra. Desde aquel día, el negativo desapareció sin dejar rastro. Algunos decían que nunca debieron intentar capturar aquello. La policía cerró el caso sin respuestas. El apartamento fue sellado durante años, pero los rumores nunca cesaron. Los niños del barrio empezaron a cantar canciones sobre la chica de los ojos abiertos, y algunas ancianas afirmaban que en ciertas madrugadas aún se ve la figura de una mujer sentada tras los cristales polvorientos del tercer piso, bordando en la oscuridad. Y si uno mira con demasiada atención, dicen que los ojos de esa figura aún siguen mirando. Pasaron las décadas, pero el apartamento número 3 no permaneció vacío para siempre. Aunque la historia de Antonia seguía viva en los susurros del barrio, hubo quienes, por necesidad o por escepticismo, decidieron alquilarlo. Ninguno duró más de unas pocas semanas. Una de las últimas en intentarlo fue una artista joven, recién llegada a Madrid. Buscaba silencio para pintar, y el precio era demasiado bueno como para rechazarlo. Al principio, pensó que los ruidos que escuchaba eran producto del viejo edificio. Crujidos de madera, tuberías viejas, el típico eco de los lugares abandonados. Pero luego comenzaron los pasos.
Siempre que cruzaba el pasillo hacia la cocina o el baño, sentía pisadas lentas detrás de ella. Nunca corrían, nunca se acercaban del todo, pero siempre estaban ahí, al ritmo de sus movimientos, como una imitación enfermiza. Al girarse, nunca veía nada más que la bombilla oscilando suavemente, como si alguien acabara de pasar. Una noche, mientras se cepillaba los dientes, se quedó mirando su reflejo en el espejo. Todo parecía normal al principio, pero poco a poco notó algo extraño en su rostro. Primero fueron los ojos, comenzaron a desdibujarse, a fundirse con la oscuridad del cristal. Luego la nariz, y finalmente la boca. Su cara se diluía como humo en agua, borrándose lentamente. Entró en pánico, dejó caer el cepillo de dientes, tropezó al salir del baño y escapó del apartamento sin siquiera apagar las luces. Nunca volvió. Dejó todas sus cosas, incluyendo sus pinturas y cuadernos. Al día siguiente, llamó a una amiga para contarle lo que había pasado. Trató de reírlo, como si fuese una exageración de su imaginación. Pero la pesadilla apenas comenzaba. 3 días después, su amiga notó algo extraño en el espejo de su propia casa. Mientras se maquillaba, vio un rostro que no era el suyo, reflejado por un instante. Era joven, pálido, con el cabello largo y húmedo, y lo peor, no tenía boca, solo piel lisa, tensa, como si jamás hubiera existido una abertura allí. Pensó que era producto del cansancio, pero la visión se repitió. Cada vez que miraba de reojo, la figura parecía más nítida. Incluso comenzó a soñar con esa cara. En sueños, la figura se le acercaba, movía los labios que no tenía, y susurraba sin sonido, como si tratara de decirle algo que no podía ser oído. Algunas noches, la amiga despertaba y encontraba el espejo del baño empañado, con marcas de dedos por dentro, y aunque vivía sola, había huellas mojadas en el pasillo. Desde entonces, nadie en su círculo cercano volvió a colgar espejos en sus casas. Y cada vez que alguien pregunta por aquella artista que vivió en el número 32, solo se oye una respuesta breve. Ella aún aparece, pero no en persona. Hoy, el apartamento número 3 sigue clausurado. La puerta está cubierta por listones cruzados y una gruesa cadena oxidada que ningún vecino se ha atrevido a cortar. No porque no puedan, sino porque ya nadie quiere entrar. Y sin embargo, todos en la calle Malasaña saben que ese lugar no está vacío. Cada noche, exactamente a las 3:17 de la madrugada, ni un minuto más, ni uno menos, la luz de su interior se enciende sola. La bombilla del pasillo, que nadie ha cambiado en décadas, parpadea justo antes de iluminarse como si una presencia invisible la activara. Algunos lo llaman coincidencia, otros dicen que es la hora exacta en que Antonia dejó de respirar. Pero los ancianos del barrio tienen otro nombre para ese momento, la hora del espejo, y es que a esa hora los rumores se intensifican. Personas que viven en los edificios colindantes han contado historias similares, una voz femenina que susurra sus nombres desde dentro de la pared, pasos suaves que recorren el pasillo de un lado al otro sin razón. Una mujer aseguró haber oído la puerta del apartamento abrirse y cerrarse lentamente, aunque no hay nadie que tenga llave. Cuando los vecinos alertaron a la policía, los agentes llegaron con escepticismo, pero no permanecieron más de 10 minutos dentro del edificio. Salieron pálidos y con las miradas perdidas. Nunca dieron declaraciones. Un hecho curioso ocurrió hace algunos años, cuando un grupo de estudiantes de cine quiso grabar un documental sobre casas embrujadas. Uno de ellos, incrédulo, decidió dormir en el rellano frente a la puerta del número 3, con una cámara encendida y un micrófono apuntando directamente hacia la cerradura. Esa misma noche, logró grabar algo que, según él, cambiaría la forma en que entendemos la muerte. En el archivo de audio, alrededor de las 3:17, se escuchaba claramente una voz rasposa y pausada que decía: «Devuélveme mi rostro». Luego, un largo silencio, y justo antes de que el archivo se cortara por sí solo, una respiración densa, húmeda, tan cercana que parecía dentro del oído. Lo que nadie supo en ese momento fue que el chico del documental
Nunca logró ver su grabación completa. Al intentar editarla, su computadora colapsó. Las luces de su casa empezaron a titilar cada madrugada a la misma hora. Finalmente, una noche, sus compañeros lo encontraron en el baño, temblando frente al espejo empañado. Decía que su cara había empezado a desaparecer. El fenómeno del espejo es sin duda el más temido. Quienes alguna vez pasaron frente a la ventana del tercer piso y por error o por desafío miraron hacia arriba, aseguran que vieron una figura tras los cristales. Una mujer sentada, con la cabeza ladeada, el cabello cayéndole como sombra sobre el rostro. Algunos aseguran que sonríe, otros dicen que llora, pero todos coinciden en una cosa: no aparta la vista. Una vez que tu mirada se cruza con la suya, algo dentro de ti cambia. No ocurre de inmediato, pero al cabo de unos días los espejos de tu casa empiezan a comportarse raro. Reflejan cosas que no están detrás de ti, formas que no te siguen, pero que aparecen cada vez más nítidas, hasta que una noche tu reflejo comienza a moverse con un leve retraso, o sonríe cuando tú no lo haces. Uno de los casos más inquietantes fue el de una mujer mayor que vivía a 2 calles del edificio. Nunca creyó en nada de eso, hasta que una noche vio la ventana del número 32 entreabierta. Sintió curiosidad y levantó la mirada. Días después, notó que sus fotos familiares empezaban a cambiar. En algunas, los rostros aparecían borrosos, en otras, directamente ausentes, y en una en particular, donde ella aparecía sola, su cara había desaparecido completamente. Solo quedaba una silueta sin ojos, sin boca, sin expresión. Desde entonces, en el barrio, todos lo saben. Si caminas por la calle Malasaña de noche y ves que la ventana del tercer piso está abierta, no mires hacia arriba. Incluso si sientes que alguien te observa. Incluso si escuchas tu nombre desde lo alto. Porque si miras y tu mirada se cruza con lo que sea que sigue esperando allí dentro, atrapado entre espejos, entonces el rostro que verás mañana en el espejo del baño puede que ya no sea el tuyo.